Un saludo para cada uno de nuestros hermanos y amigos. Una vez más, me complace compartir con ustedes estas presentaciones acerca de los grandes temas de la Santa Palabra de nuestro Dios. Y como recordarán, en nuestras previas intervenciones hablamos acerca de la doctrina de la deidad y presentamos que Dios no es un mito sino una realidad, como también vimos que Dios se autorrevela al ser humano, a sus hijos. En esta ocasión quisiéramos tratar algo más en torno a la naturaleza de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Él? ¿Cómo está constituido? Y por eso, como la temática que vamos a tratar está muy en boga en los círculos cristianos, y ha habido debates por siglos acerca de esta temática, pues vamos a tratar hoy acerca de la Trinidad como una unidad en la pluralidad divina. Debemos indicar en primer lugar que Dios tiene una naturaleza, pero tres centros de conciencia. En otras palabras, Dios no simplemente es un qué, sino tres quiénes. Y vamos a ver entonces cómo eso en la Biblia se puede corroborar. Por ejemplo, encontramos en el Antiguo Testamento el uso de verbos singulares y pronombres en plural en lo tocante a la persona de Dios. Y vamos entonces a explicar en qué consiste esa técnica para nosotros referirnos a Dios al leer el texto bíblico. Por ejemplo, a través del Antiguo Testamento, esos verbos en singular son usados para Dios. Y hay algunas citas que podemos dejarles para que ustedes también puedan estudiarlo por ustedes mismos. Un ejemplo lo tenemos comenzando la escritura en el capítulo 1, verso 1 del Génesis, como también los versículos del 3 al 5 de ese mismo capítulo y finalmente el versículo 27. Ahí vemos ese rejuego que hay entre verbos en singulares, pero el sustantivo o el pronombre está en plural. Veamos lo que nos dice el primer versículo de la Biblia, cuando nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahí lo tenemos en el versículo 27. ¿Qué encontramos aquí? Que el verbo crear, que viene del hebreo baraj, está en singular. Dios creó. Pero lo interesante es que el nombre de Dios aquí aparece en hebreo como Elohim, que es un término plural para referirse a Dios. Y eso nos lleva entonces a nosotros a concluir que la deidad, la divinidad, o lo que nosotros llamamos Dios, realmente es una pluralidad que constituye esa deidad. Que no solamente podemos indicar que Dios es una sola persona, sino, como vamos a ver en este estudio, Dios se manifiesta en tres personalidades distintivas. Eso es importante. Veamos esta mecánica de los verbos en singular cuando Dios habla en plural. Allá en Éxodo 3, versículos 4, 7 al 10, vemos lo siguiente. Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó. El verbo llamar en singular lo llamó Dios de en medio de la zarza. Dios otra vez, Elohim. O en otros casos puede referirse a Yahvé o Jehová, el eterno, el que existe por sí mismo. Y lo que quiero indicar con esto es que, aunque la palabra Dios es la traducción de la palabra hebrea Elohim, como ya indiqué, este es un sustantivo plural y esta palabra casi siempre lleva un verbo, como hemos visto ya, en singular. Por ejemplo,
Dios se refiere a sí mismo en Génesis capítulo 9, verso 9, como Isaías 43, 10 y 11, como yo, o usa el pronombre mí, en Génesis 9, 12. Veamos lo que nos dice allí en Isaías 42, 8. Dios dice allí: yo soy el Señor, ese es mi nombre, y mi gloria no la daré a ningún otro, ni mi alabanza para tallar imágenes. Interesante. Estas son declaraciones que ya comienza el Señor a dar a su pueblo, a Israel, porque llevan una intención y muy explícita, y tiene que ver de cómo el pueblo de Israel debe considerar a Dios como uno. Por eso es que vamos a ver la palabra técnica para referirse a Dios como un Dios o la unicidad de Dios. Y veamos algunas declaraciones del Antiguo Testamento que requieren y exigen de parte de Dios al pueblo de Israel para que ellos no se adhieran, no se unieran a las prácticas paganas que les rodeaban de politeísmo de aquellos pueblos que estaban cerca de ellos. En otras palabras, Dios le está diciendo: siendo que yo soy el único y verdadero Dios, yo no quiero que ustedes hagan como las naciones que les rodean, que adoran una multitud de dioses. Y ahí tenemos los ejemplos: Deuteronomio 4, 35 y 39, Isaías 42, 8, como ya indicamos, 43, 11, Éxodo 22 al 4, allá en los 10 mandamientos. Y entonces dice el Señor: a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y que no hay otro Dios fuera de él. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Entonces, este mandamiento en realidad Dios le está diciendo a Israel y le está ordenando a que no deben tallar imágenes que sean consideradas dioses como lo hacían aquellas naciones paganas cananeas. Ellos no podrían compararlo con Dios porque no hay ninguna comparación. Él es el único verdadero y el único que merece verdadera adoración. El monoteísmo, hablemos un poco de esto, es también enfatizado en las palabras de despedida del caudillo Josué, allá en su libro, en los capítulos 23 y 24. En esos dos capítulos, Josué le recuerda al pueblo el primer mandamiento de Éxodo 20 del 1 al 3 y reitera el hecho de que el Señor no cumplirá sus promesas si Israel adora a dioses cananeos. Usted puede corroborarlo esto en Josué 23 y 24. Por ejemplo, si seguimos adelante, vemos al rey David en sus salmos, como también en sus escritos antes de los salmos, lo que podemos leer en 2 de Samuel, palabras del dulce cantor de Israel, capítulo 7, verso 22, él dice: por tanto tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, y conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos, por eso te adoramos, por eso te alabamos, y te reconocemos como nuestro único y suficiente soberano Dios. De hecho, entre los israelitas, el Dios de Israel también era reconocido por algunos como el único Dios viviente, cuyas obras no son comparables a las de otros dioses, que de paso debemos aclarar que son dioses inventados por el hombre en su imaginación, pero que no son dioses en realidad, son criaturas del mismo hombre. Por ejemplo, vemos un caso muy elocuente de la persona de Rahab, la de Jericó, que antes tenía la profesión de la prostitución. Y Rahab, cuando
se dio cuenta de la característica del Dios de Israel, ella se refiere al Dios de Israel como el Señor tu Dios. Él es Dios arriba en los cielos, como también en la tierra y en los cielos de los cielos. De modo que si esta mujer, que era una pagana cananea, por haberse enterado de las intervenciones de Dios a través de Israel en la liberación de Egipto, ella reconocía que Él era el verdadero Dios. Otro caso que podemos mencionar aquí es el caso del rey Nabucodonosor, cuando en Daniel 2:47, después que Daniel le explicó el significado de su sueño enigmático, dice que él declaró: verdaderamente tu Dios es el Dios de dioses, el Señor de los reyes, y no hay otro Dios que pueda librar como el Dios de Israel. Ahí tenemos entonces dos casos de dos personas que no eran israelitas, pero que sí reconocían la grandeza y peculiaridad de ese Dios. Así que una declaración central acerca de Dios y su unicidad, de cómo Dios es uno, aunque existe en pluralidad, la encontramos en ese famoso dicho de Deuteronomio 6:4, que los judíos tanto veneran y que llaman la Shema. Esa declaración viene del verbo Shema, que significa escuchar u oír. Y entonces dice así el texto muy conocido: escucha, oh Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Así que ahí está enfatizando la unicidad de Dios. Pero vamos a seguir explicando en qué consiste esa unicidad y cómo el pueblo de Israel tuvo que irlo entendiendo, si así hubiesen sido diligentes, para que ellos pudieran conocer la naturaleza de ese verdadero Dios. Vamos a contestar la pregunta entonces: ¿qué significa uno? Dios es uno en Deuteronomio 6:4. ¿Significa que Dios es una persona en soledad? ¿O significa que Dios es una unidad de más de una persona? Vamos a ver entonces lo que nos dice la palabra, el vocablo en hebreo. Y es la palabra echad. Echad para uno, que significa en contraste con dos o tres. Es para que veamos cómo en el hebreo la palabra uno tiene un significado muy peculiar. Pero es un contraste cuando está hablando de uno versus dos o tres. Pero siempre en el contexto de ¿qué? Del politeísmo. Porque los cananeos tenían muchos dioses. Pero aquí Dios quiere enfatizar que Él es uno en su naturaleza. También tiene la unicidad, la noción de pluralidad. Y eso es lo importante aquí encontrar en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, en Éxodo capítulo 24:3, los israelitas respondieron al Señor, dice allí, a una voz. Y este ejemplo, esta instancia, nos da la idea de que el pueblo habló y contestó como un todo o al unísono. Ahí tenemos un concepto de unicidad, de unidad, pero compuesto por una pluralidad que era el pueblo de Israel. Cuando nos unimos más de uno, o dos, o tres, o miles, para mancomunadamente hacer algo, a eso se llama un fin de unidad, de unicidad. Vamos, en Génesis 2:24, ¿qué encontramos allí en cuanto a Dios y su declaración? Esto lo encontramos cuando Dios instituyó el matrimonio allá en el Edén. Y cómo le declara a Él a la pareja recién unida, le llama: ustedes van a ser una sola carne, ejad, otra vez. Y sin embargo, son dos personas, Adán y su esposa Eva. La implicación entonces, ¿cuál es? Que la palabra ejad conlleva la idea de unidad o unicidad, como dijimos, y por lo tanto permite
una pluralidad dentro de esa unidad. Y lo mismo podemos decir como analogía de la familia, que viene a ser una unidad. Por eso decimos, la familia es una. Existimos en unidad familiar y estamos compuestos por diferentes personas. El padre, la madre y los hijos. Sin embargo, nosotros hablamos la unidad del hogar. Entonces, en pocas palabras, la conclusión que llegamos de Deuteronomio 6:4, esa famosa Shema, no se debe entender como que impida que haya una pluralidad dentro de la divinidad, dentro de ese Dios único de Israel. El punto principal, por lo tanto, es que a Israel se le prohíbe reconocer y adorar las deidades o muchos dioses de esas culturas que le rodeaban. Cuando llegamos entonces ahora a la discusión de la doctrina de la Trinidad, algunos concluyen que los hebreos nunca habrían concebido a Dios como existiendo en una unidad de 3 personas. Y es cierto que no podemos asumir que los israelitas del Antiguo Testamento oficialmente reconocieran la existencia de una Trinidad. Sin embargo, porque los israelitas no tuvieran esa doctrina trinitaria que nosotros como cristianos tenemos, no significa que no encontremos el concepto de la pluralidad de Dios en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando el Antiguo Testamento asegura la unicidad de Dios, tal como lo que vimos en los versículos anteriores, esa unicidad excluye solo a las falsas deidades. No que exista en pluralidad en la deidad. No es que esté eliminando esa posibilidad, sino que el énfasis que Dios está haciendo a su pueblo es que realmente debemos no someternos al politeísmo, a la idolatría de un sinnúmero de dioses. Así que, hermanos y amigos, esta primera presentación acerca de la naturaleza de Dios tiene el propósito de que nosotros, viendo lo que nos dice el Antiguo y vamos a ver luego lo que nos dice el Nuevo Testamento, podemos concluir que la doctrina de la Trinidad puede y es valorada y validada por la Sagrada Escritura. En nuestro siguiente video de este programa vamos a elaborar acerca del concepto de Trinidad en el Nuevo Testamento. Mientras tanto, deseamos que el Señor les bendiga y esperamos que usted continúe con nosotros en nuestra próxima presentación. Que Dios les bendiga y recuerde que el propósito de este programa es que podamos, con humildad, pero basados en la palabra de Dios, contestar nuestras interrogantes, nuestras preguntas, yendo a la Biblia para estudiarla punto sobre punto. Dios te bendiga ricamente.